Ayer hablamos un poco acerca de las circunstancias que habían afectado al pueblo de Israel en el desierto, y quiero comentar un poco acerca de pecados que habían sido cometidos por los israelitas que provocaban todas estas circunstancias dramáticas y de heridas en su alma, que evidentemente eran las cosas que provocaron tanto caos en medio del avance en el desierto. El desierto no es un lugar malo como tal. De hecho, no es un lugar que, como comúnmente se nos dice, es para oprimirnos, es para dañarnos. Al contrario, el desierto es un lugar muy especial para que nosotros podamos aprender a caminar sobre la palabra del Eterno. Y la palabra nos enseña muchas cosas importantes acerca de estos procesos y que tenemos que aprenderlos a vivir con madurez y en entendimiento. Y que nosotros, cuando somos realmente entendidos en los planes de Adonai, todo nos va a ayudar a crecer, todo nos va a ayudar a avanzar. Y que esto es importante. Por ejemplo, el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 38, nos dice: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas. Este verso nos revela una cuadratura de proceso del Eterno para nuestra vida. El proceso del desierto, el proceso del monte, el proceso de la cueva y el proceso de la caverna. Y cada uno de estos niveles, que en algún momento vamos a profundizar, hablan de nuestra posición espiritual y nuestro avance que debemos de tener. Por ejemplo, el nivel de la caverna es el nivel más profundo de conexión con el Eterno. Es el nivel más profundo donde llegamos a reconocer la función que tenemos para cumplir un diseño. Por ejemplo, David, siendo ya ungido como rey, tuvo que pasar por el desierto, por el monte, por la cueva y la caverna. Y cuando llegó al nivel de caverna, era cuando entendió que su proceder tenía que alinearse para la altura del diseño que el Eterno lo había llamado a vivir. Él se había, en la cueva, atrevido a tocar el manto del rey Shaul, y ahí entendió en la intimidad con el Padre que tenía que superar aún esta circunstancia, ir a un nivel superior, y es en la cueva donde aparecieron también aquellos que necesitaban que él despertara en su función como ungido del Eterno, todos los cansados, oprimidos, endeudados, perseguidos, y es ahí donde él tiene que entrar en un nivel más profundo de entendimiento y reconocer que él había sido llamado para ser rey y no para estar en una situación de opresión. Y es importante que nosotros podamos madurar en estas cosas y que aprendamos a ser pueblo. Muchas veces tenemos la actitud de que de lo que nosotros vivimos es para oprimirnos, para que nuestra alma se destruya, pero nada de eso es así. Todo va a suceder con un propósito del Eterno, y eso es lo que nuestro Rey quiere que entendamos. Y precisamente el libro de Devarim, Deuteronomio, nos dice claramente en el capítulo 8 acerca de por qué el Eterno había permitido este proceso en el desierto para los hebreos. Porque dice claramente: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Esta instrucción, mis amados, va en la línea del momento en que estaban ellos a punto de entrar en la tierra prometida. El libro de Devarim, de Deuteronomio, es la repetición de toda la Torá que Moshe hace a una generación que ya había pasado un proceso, que habían nacido en el desierto, sus padres habían muerto y ahora ellos estaban a punto de entrar a la tierra de Canaán. Pero ¿qué es lo que el Eterno les está mostrando? Que todo lo que han vivido es para que ellos vivan en la Torá. ¿Y cuál es el resultado de eso? Dice aquí también el verso 8.1: para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Adonai prometió con juramento a vuestros padres. Nosotros no podemos entrar en un diseño prometido. No podemos crecer, ni multiplicarnos, ni poseer estas cosas, por más que hayan sido una promesa del Eterno,
si realmente nosotros estamos viviendo conforme al diseño de ser un pueblo, de ser sus hijos. Y por eso la Torá no se trata de elegir qué me gusta y qué no me gusta para yo practicar. La Torá se trata de ser perfectos en todos nuestros caminos, para que nuestras acciones sean congruentes en un diseño tan escogido y tan elevado como es la promesa de una tierra. Y dice el verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Adonai tu Elohim esos 40 años en el desierto. ¿Para qué fue este camino? Aquí mismo lo dice. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, y si habíais de guardar o no sus mandamientos. Por eso todo conflicto, todo desafío que nosotros vivamos, es para saber si vamos a actuar conforme a la Torá o conforme a los deseos de nuestra carne. Y el detonante que nos muestra a nosotros que actuamos conforme a sus mandamientos es que hay un sentimiento muy importante que se manifiesta en nuestra alma. Shalom. Shalom, que es la fuerza que rompe el caos. Cuando tú tienes shalom en todo lo que estás haciendo, pero ese shalom no que viene del mundo, no que viene de las condiciones naturales, no de las condiciones económicas ni financieras. Cuando tienes el shalom, porque estás convencido de que estás haciendo Torá en tu vida, sin importar la opresión, lo que te rodea, la acusación, el señalamiento, las dificultades, las necesidades o las carencias. Eso determina que vas por buen camino. Verso 3 dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Adonai vivirá el hombre. ¿Cuál es el sustento que tú tienes hoy? ¿Qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que te satisface la necesidad? ¿Qué es lo que llena tu alma? Cuando tú vives de las palabras del Eterno, cuando estas son innegociables, cuando tú sabes que los mandamientos son los que te dan vida, te ayudan a caminar correctamente, tú no negocias esta circunstancia por ninguna situación de este mundo. Y el resultado de eso fue la cobertura del Eterno sobre el pueblo. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Adonai tu Elohim te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Adonai tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Adonai tu Elohim te introduce en buena tierra. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son de hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Adonai tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado. Pero cuídate de no olvidarte de Adonai tu Elohim, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, que yo te ordeno hoy. Todo esto nos muestra la importancia del desierto, del midbar, como se dice en hebreo, de donde se deriva la palabra. Por eso el nombre del libro Deuteronomio, que es Bat Midbar, significa en el desierto, que también se puede interpretar caminando en la palabra. Por eso el desierto es importante para determinar sobre qué tú caminas. ¿Cuáles son tus principios? Lo vemos en la vida de Yeshua, cuando fue llevado
40 días al desierto por el Ruaj para ser tentado por el contrario, para tomar decisiones. O sigue la voz que te distorsiona, o sigue la voz que te seduce, o sigue la voz que te saca de un diseño, o permaneces en el cumplimiento de su palabra, aferrado a las promesas que él ha establecido. El pecado que cometieron los israelitas provocó el disgusto de Elohim, y esto evidentemente dañó también severamente sus almas. Nos advierte 1 Corintios 19 a través de Shaul: ni tentemos a Adonai como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. ¿Cómo fue que los israelitas lograron tentar al Eterno, como menciona acá? Recuerden que el viaje por el desierto era complicado, no era sencillo. Sin embargo, habían muchas evidencias de que había una cobertura especial sobre ellos. Esa nube de gloria que los acompañaba, esa columna de fuego que estaba con ellos, todo el diseño del avance que tenía que tener el campamento era específicamente para un resguardo del Eterno, la roca que los seguía, que hablamos el día de ayer. El traslado, por ejemplo, del tabernáculo implicaba también que cuando el arca iba avanzando, iba limpiando el camino de serpientes y escorpiones. Pero ¿cómo fue que ellos tentaron al Eterno? Todas estas circunstancias dramáticas que se manifestaron en ellos. El libro de Números, o Bamidbar, dice: después partieron, el capítulo 21, verso 4-6, dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Elohim y contra Moshe: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay agua ni pan, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. En este pasaje vemos que el pueblo, como menciona, entró en desánimo. Y este desánimo sabemos que tiene un origen del interior de la persona, de su alma, y probablemente sí, por todo el proceso de no entender muchas acciones concretas que debían de darse conforme a la Escritura, porque era un pueblo que tenía que aprender a ajustarse al diseño del Eterno. Pero el desánimo trajo conversaciones fastidiosas, el desánimo trajo conversaciones de crítica, de señalamiento, de murmuración. Y la falta de alimento fue un detonante, según ellos, porque realmente siempre la provisión estaba para ellos. Pero todo esto empezó a traer un caos interno en el corazón de las personas. Recordemos que lo que hay en el alma puede controlar a las personas y hacer que ellos pequen. Por ejemplo, Shaul nos dice en Romanos 7, del 18 al 20, yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El conflicto de querer hacer el bien y no poder hacerlo es el resultado de un caos dentro del alma. El alma quiere pecar, descarriarse, porque si hay algo que domina el alma, terminaremos haciendo lo que ella quiere. Y el alma de los israelitas estaba herida por todo este proceso y empezó a controlar sus vidas y murmurar contra Elohim, contra Moshe. Y el alma herida controla no solamente el estómago, sino también la boca.
Y de ahí se desprenden los pecados de la shonará, lengua maligna, o seará, el oído maligno, y la yetzerará, la inclinación maligna. Y las murmuraciones que esto trae y que provocan tanto daño a las personas y a todo el cuerpo del pueblo de Mashiach. Por eso es muy, muy relevante que nosotros tengamos cuidado de estas operaciones en nuestra vida. Porque todos tenemos una tendencia maligna con la cual luchamos siempre. Todos tenemos esa tendencia donde aflora la crítica, aflora la murmuración y puede ser de forma inocente aparentemente. Pero en el momento que nosotros provocamos esto, estamos dando un derecho legal para que el enemigo destruya nuestra vida. Por ejemplo, cuando te toca hacer un trabajo en la empresa donde estás o algún emprendimiento que tienes, y en ese momento tú llegas y dices, wow, qué fastidio esto que me toca hacer. Ya tú sabes que el resultado de eso va a ser maligno. Vas a tener problemas, te va a salir mal. Todo va a ser caótico. Porque tus palabras, tu lashon hará, tu inclinación maligna, tu yetzer hará se va a manifestar, dando derecho a las fuerzas espirituales de maldad para que empiecen a traer caos alrededor de tu vida, de tu familia, de tu casa, o donde tú te desenvuelvas. Por eso es tan relevante, tan importante que todos tengamos mucho cuidado de esta inclinación maligna que describe Shaul, con la que todos batallamos internamente, constantemente, y es parte de nuestro diario vivir. Por eso estamos en un proceso llamado el Tikkun, la rectificación de nuestra alma, y esperemos un día llegar al pleno vencimiento de estas cosas. Y mientras tanto procuremos madurar y avanzar todo lo que podamos para que estas situaciones no gobiernen nuestro ser. Igualmente, el oseará, el oído maligno, es aquel que se presta como un receptor, aquel que tiene un lashon hará, una lengua maligna. Y evidentemente, según lo que vemos a la luz de la Escritura, no solamente cae en conflicto y pecado el que habla, sino el que escucha. Y estas son las cosas que las personas no entienden, que lamentablemente se mueven como fuerzas de maldad atroces que terminan trayendo destrucción, y una destrucción tan grande aún como ocurrió en medio del campamento de Israel. Es interesante que un pueblo escogido, el Eterno no tuvo de paros de enviar un juicio para quebrantar todo lo que aquí estaba ocurriendo y que podía estar dañando la vida de la integridad de este pueblo que había sido llamado a ser santo, diferente, separado de los demás pueblos de la tierra. Eso que pronunciaron con su boca los israelitas en el desierto provocó el enojo de Elohim, tanto al punto de enviar serpientes ardientes contra ellos. Fue nuestra alma que tiene fastidio de este pan tan liviano, decían ellos. Ellos estaban murmurando del pan, el cual era el cuerpo mismo representado de Mashiach acá en el desierto. Estaban hablando mal del alimento que había descendido del Shamaim, que el Elohim le había enviado para nutrir y sanar el alma. Estaban diciendo en otras palabras, odiamos el man, rechazamos el cuerpo de Mashiach, denigraron el alimento espiritual que era para la sanidad del alma. Cuando participamos en una congregación, como mencionamos ayer, de un seder, de una mesa de convenio, de un pan y de un vino, donde estamos, por ejemplo, recibiendo un Shabbat,
o haciendo alguna de las celebraciones del Eterno, debemos de ser muy cuidadosos y no caer en la tentación de pensar, esto no es importante, esto no me interesa, esto no es necesario, yo tengo la relación con el Eterno a mi manera, porque la gente piensa que pueden llevar su relación como si fuera la de cualquier amigo del vecindario o cualquier persona de la vida, cuando el Eterno ha establecido que hay un diseño para relacionarse con el Rey del universo. Cuando nosotros participamos de una mesa de convenio, debemos de hacerlo con integridad. Cuando nosotros decimos, a mí no me interesa lo que pase con la gente, a mí no me interesa lo que pase en la congregación, yo mejor me quedo en mi casa porque todo el mundo es un hipócrita. Nosotros venimos a buscar del Eterno, a reunirnos como pueblo, porque necesitamos alcanzar la perfección y porque solamente como pueblo aprendemos a practicar mandamientos. Y porque es así como somos perfeccionados. Porque la Torá nos dice que hierro con hierro se aguza. Y tú no puedes ser un cuchillo filoso viviendo con cucharas de plástico. Tienes que aprender a crecer y a madurar y a poner en práctica los principios de la Torá. Esos principios que van a regular tu alma. Estos principios que te van a sanar y que van a demostrarte que tu función como cuerpo o dentro del cuerpo de Mashiach es sumamente importante. Así como él mismo nos lo dice en el libro de Yohanan, capítulo 15, verso 5, separados de mí, nada podéis hacer. No puede ser uno que se esconde en su casa y creen que así van a lograr mejorar su vida espiritual, porque es en medio del cuerpo de Mashiach donde recibimos sanidad, maduramos, crecemos y avanzamos de una forma correcta. Lo que provocó la ira del Eterno sobre el pueblo de Israel fue que ellos repudiaron el cuerpo de Mashiach y por eso Elohim les envió serpientes ardientes para que los mordieran y perecieran en el desierto. Elohim da la solución a Moshe para que cuando los israelitas eran mordidos por las serpientes pudieran vivir. Bamidbar, Números 21 del 8 al 9 dice, y Adonai dijo a Moshe, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué representa la serpiente? En los versículos que aparecen a continuación encontramos la respuesta. Juan capítulo 3, Yohanan 3, 14 al 15. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dentro del idioma hebreo nosotros podemos encontrar que la palabra hebrea que determina serpiente también puede permutar para significar Mashiach. Entonces realmente lo que ellos estaban viendo en el desierto era el Mashiach que podía traer salvación a su alma. Esta serpiente era la representación del Hijo del Hombre para todo aquel que en él cree y que no se pierda y que tenga vida eterna. Los serafín, las serpientes ardientes, podían morder a los israelitas porque tenían el derecho legal, por la consecuencia de su pecado, habían caído en un juicio del Eterno. Habían menospreciado el maná
Habían menospreciado el pan que había descendido del Shamaim, que el Eterno les enviaba día tras día para que ellos pudieran ir trabajando en su vida, perfeccionándose y alimentándose como necesitaban en el desierto. Pero repudiaron ese pan, rechazaron la bendición. Y no solamente hicieron eso, sino que hablaron contra Elohim y contra Moshe. Sin embargo, el Eterno les permite ver esta serpiente de bronce clavada en un asta para ser sanos y continuar viviendo. Elohim estaba levantando la representación de Mashiach en el madero para que ellos pudieran sanar. En este momento que ellos han menospreciado el man que les entraba por la boca como fuente de sanidad para el alma, Elohim les pone al frente una imagen clara para que les entrara por sus ojos. Recordemos que los ojos son las ventanas del alma, la lámpara del cuerpo. Por lo tanto, Elohim les está proveyendo esta forma de sanar su alma a través de la serpiente que tenían que ver con sus ojos. No era solamente que la serpiente estaba ahí como un amuleto. No era que simplemente al levantar la serpiente la gente sanaba, sino que la gente tenía que mirar esa imagen que se las grabaría en el alma, esa imagen que representaba el cuerpo molido de Mashiach en el madero. Y Elohim escoge este símbolo de esta serpiente en el asta para que ellos pudieran ser sanos. ¿Cómo es que estaba el alma de Mashiach cuando estaba muriendo en el poste de ejecución? Él era perfecto en el alma. Él nunca cometió pecado. Pero la Escritura nos dice en Isaías 53 que su alma estaba en agonía, en dolor, y fue llevada hasta la muerte. Y todo esto ocurrió porque tu pecado y mi pecado estaba sobre el alma de Mashiach cuando él estaba muriendo. Por eso la serpiente también significa el pecado clavado en el poste y el triunfo de Mashiach sobre esta circunstancia que ha destruido tantas veces nuestra vida. Todo pecado de su pueblo, todo pecado de las ovejas perdidas de la casa de Israel, la fornicación, el repudio a la Torá, el repudio al pacto, el rechazo a ser pueblo del Eterno, la asimilación y la prostitución con los dioses de este mundo. Estas prácticas que han ocurrido de generación en generación fueron llevados en el alma de Mashiach, en su cuerpo, cuando estaba muriendo en el madero. De lo contrario, ni tú ni yo podríamos tener la capacidad de ser salvos y ser reconciliados con Elohim. Quisiera que pensaras por un momento en todos los pecados más sucios y más bajos que tú has cometido y practicado y que han contaminado y ensuciado tu vida y tu mente. Eso que nunca te atreverías a decirle a nadie. Piensa en ello. Toma conciencia. No para condenarte, sino para entender que todo eso que has vivido y has practicado en lo oculto estaba siendo expuesto en el cuerpo desnudo de Mashiach y llevando en su alma la condenación que tú te merecías. Elohim provocó esto en Mashiach para que nosotros tuviéramos oportunidad de ser libres. Piensa en la aflicción de Mashiach en ese madero. Piensa la oscuridad que le estaba envolviendo.
Piensa en las potestades que estaban ahí disfrutando esa alma que estaba llevando toda nuestra maldad. Los israelitas, al ser mordidos en el desierto, recibieron un derecho de sanar su alma, de no morir al mirar a Mashiach. ¿Cuántos de nosotros hemos sido heridos en nuestra alma? Nos hemos desanimado por causa del camino en que hemos andado siendo hijos de Elohim. ¿Cuántos hemos sido decepcionados, rechazados en diferentes espacios, grupos, relaciones? Este caminar deja marcas. Y por esta razón Elohim proveyó la comunión del pan y el vino, para que al hacerlo en memoria de Mashiach, al ser nutridos por la comida espiritual, entendamos que también trae sanidad a nuestra alma y que la bebida espiritual es para nutrir, refrescar y sanar. Probablemente hasta el día de hoy, tal vez no lo has visto como una práctica de este nivel, tal vez ha sido un mero ritual, pero después de practicar este nivel de comunión en un seder, no es para que nos sintamos más religiosos. La realidad es que está disponible para que nosotros seamos más sanos. Y no solamente esto, sino más agradecidos con el Eterno, porque la comunión representa lo que sana el alma. ¿Cómo Elohim proveyó alimento espiritual y bebida espiritual? 1 Corintios 10:7 dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Este texto nos demuestra que los israelitas estaban comiendo, bebiendo, adorando una imagen grabada de un becerro de oro, mientras Moshe en ese mismo momento estaba en el monte Horeb recibiendo la Torá, en donde decía que no debían de hacerse imágenes grabadas. Los israelitas hicieron un becerro de oro porque era lo que estaba grabado en su alma, era el recordatorio de lo que había de la idolatría pagana desde Egipto. Recordemos que el contexto de Egipto era un lugar donde habían habitado 420 años, 120 de esos años en esclavitud, y ahí vieron imágenes grabadas a las que se les ofrecían sacrificios, el pueblo egipcio participando de danzas, de festines, de eventos espectaculares, comidas a estos dioses paganos, todos los días. Y los israelitas, en medio de este contexto, no tenían la libertad de adorar al Eterno, estaban bajo un yugo de opresión, y cuando salen de Egipto, lo que hay en su corazón es una carga de idolatría muy fuerte. Elohim sabía que los israelitas iban a pecar en el desierto y que sus almas serían heridas por esta circunstancia. Que la idolatría estaba grabada en sus corazones y que los demonios andarían buscando sus almas para ser manipulados. Y la única manera de evitar esto era que ellos comieran del pan que descendía del Shamaim, que bebieran del agua que salía de la roca, el alimento que no solamente provee satisfacción en la carne, en el cuerpo, sino también plenitud en el alma. Elohim es tan sabio, amados, tan eternamente perfecto que siempre tiene un plan de contingencia para cada uno de nosotros en su tiempo. Yohanan 6:56 al 58 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió mi Padre viviente,
yo vivo por el Padre. Asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ese es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron en el maná y se murieron, sino que el que come de este pan vivirá eternamente. Los israelitas que estaban en el desierto murieron porque no tenían entendimiento de lo que estaba ocurriendo. No tuvieron la emuná para ser sanos en su vida. Y caso contrario, dirigieron el camino del caos, del pecado, de la murmuración. Cuando nosotros nos enfocamos en Mashiach y en la sanidad que puede provocar en nuestra vida, nos promete vida eterna. Si hacemos su voluntad y hacemos lo que a Él le agrada. Sin embargo, algunos siguen jugando con lo que entienden que es la gracia de acuerdo al sistema religioso y andan jugando con sus vidas sin realmente ordenarse y entender que tenemos que vivir en integridad, en santidad y perfeccionando nuestra vida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque algún día llegará el tiempo donde al pedirnos cuentas, muchos dirán, yo en tu nombre hice milagros, yo en tu nombre levanté muertos, yo en tu nombre hice esto y lo otro. Y Él nos dirá, alejaos de mí, hacedores de maldad. Y la palabra que determina hacedores de maldad en griego significa violadores de la Torá. El practicar la Torá no es una opción, amados. El practicar la Torá es el estilo de vida que Él requiere para que seamos parte de su reino. No podemos jugar con esto. El Padre conoce al que permanece fiel y es parte del cuerpo, de la asamblea de los que han dicho, haremos y obedeceremos. Yeshua está diciendo en una sinagoga que ellos deberían de comer su carne y beber su sangre. Y muchos tomaron esta decisión. Yohanan 6:66. Desde entonces, muchos de sus seguidores volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos al inicio andaban con él porque les daba de comer, les multiplicaba panes y peces, les sanaba a los enfermos, habían reuniones de sanidades, milagros, corrían detrás de estos eventos, detrás de estas señales, querían ver unción, querían ver lo sobrenatural, corrían detrás de estas cosas, habían prodigios, pero al final tenían ídolos en el alma. Y cuando vinieron los niveles de exigencia mayores, cuando se les dice, no es por los milagros que ustedes van a ser herederos del reino, no es por seguir las señales, sino es por realmente tomar la negación interna del pecado y la carne para tomar su propio madero y seguirme, comer mi carne, beber mi sangre, pasar por este sacrificio, ya muchos no querían estar con él. Por eso cuando los niveles de exigencia del Mashiach empiezan a elevarse, ya la gente empieza a repudiar la Torá, ya la gente empieza a rechazar mandamientos, porque mientras no hayan exigencias y yo quiero gobernar mi vida a mi manera, y acomodar la Torá a mi manera, y acomodar las instrucciones del Eterno a mi manera, todo está bien. Pero cuando Él te exige vivir conforme a sus principios y no los tuyos, es donde la gente prefiere volver a su estilo de vida religioso, controlar su espiritualidad a su manera, revelando que no hay un compromiso realmente a ser un seguidor verdadero de Mashiach. Esta es la generación perversa y malvada, que le decían a Yeshua, queremos ver milagros, queremos ver señales. Pero Yeshua les advierte, la única señal que van a terminar viendo es la de Yoná.
Él mismo iba a traer confrontación al pecado. Y la mayor señal, el mayor milagro, el mayor prodigio de todos los tiempos, era Él mismo dando su vida para que nosotros pudiéramos hacer nuestra Teshuvá, nuestro retornar a un convenio con el Rey del Universo. Yeshua les dice que ellos no van a cambiar por los milagros, por la unción, o porque se caen al piso, o porque hablan bonito, porque sirven bonito. Ellos van a cambiar por comer su cuerpo y beber su sangre. ¿Cuántas personas llegan y participan de una santa cena, de una celebración del Eterno, un Shabbat, y siguen viviendo como un hipócrita dentro de una comunidad? Odiando a su hermano, peleando con los demás, hablando mal de los líderes, de hermanos, pastores, aún de su propia familia, no teniendo madurez ni crecimiento espiritual, escondiéndose detrás de circunstancias, poniendo excusas para todo, y al final siendo la misma persona mundana de toda la vida. Elohim nos ha dado tanta palabra hasta este día. En todo nuestro recorrido espiritual, piensa cuántas veces has escuchado palabra del Eterno, que ya es hora de decirle: ayúdame, yo necesito ser diferente, necesito cambiar. Deja de estar justificando tu carne. La carne no se justifica, la carne se crucifica. Y cuando tengas dificultades, cuando no sepas qué hacer, el Eterno ha puesto ministros para ayudarte. No gente que te complace de las conversaciones, no gente que se sienta a tomar cafecitos para que tú cuentes las cosas que te pasan y no te lleven a ningún lugar. Él te ha puesto maestros, pastores, guías, que te tienen que ayudar a morir y a sanar y a rectificar lo que tengas que rectificar. Pero las heridas que seguimos arrastrando en el alma nos han llevado, en lugar de buscar la voz que nos guía, las conversaciones que nos distorsionan. Cuando tengamos dificultades, busquemos el camino correcto. Busquemos el protocolo adecuado, según la Escritura, para que nuestra vida cambie y que podamos estar enfocados en Mashiach y no en las señales. Eso es relevante para que nosotros podamos entender que el Eterno nos ha llamado a tener comunión con Él y que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y esto quiere decir que no podemos estar mezclando lo santo con lo profano. No podemos participar de la mesa de comunión y por otro lado participar en la mesa de los demonios. No podemos ser parte del cuerpo de Mashiach pisoteando sus mandamientos. Y tenemos que hacer conciencia de cuál es nuestro estilo de vida actualmente si queremos realmente avanzar. Alguna persona comentando uno de estos audios que hemos estado publicando me escribía y decía: ¿y cómo yo puedo sanar? Yo le he dicho: tenemos que seguir escuchando el proceso, pero hoy estamos hablando de algo muy importante. Nuestro estilo de vida tiene que ser radicalmente enfocado en vivir en su palabra y guardar sus mandamientos a pesar de. Esto es muy relevante, esto es necesario y tenemos que trabajar en medio de todo esto. Bendiciones, mis amados, a seguir creciendo, avanzando, y que el Eterno nos ayude a poner nuestra mirada en Mashiach, que ahora ya no está en un madero, sino ahora que está sentado en los lugares celestiales, y que ahí está escondida nuestra vida en Él.